El ministro de Trabajo y presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, Luis Miguel de Camps, anunció la aprobación de una resolución que devuelve más de 7.000 millones de pesos a 25.000 trabajadores que por la edad a la que ingresaron al sistema creado por la Ley 8701 no calificaban para recibir una pensión. Con esta resolución se garantiza además la devolución de fondos a personas que por enfermedades catastróficas no pueden seguir trabajando, así como otras trabas que enfrentaban los trabajadores dominicanos. Aquí está él en el set de 55 minutos, Luis Miguel de Camps. Esta es tu primera vez de noche aquí. En este programa, sí. Muchísimas gracias, Yulisa. Bienvenido, gracias. Placer. Lástima que nada más son 55 minutos. ¿Tú quieres más? No hay problema, yo te dejo con Victorino. No, preguntíguese nada más. No, muchísimas gracias, muchísimo gusto y permíteme eso, nuevamente agradecer la oportunidad de compartir con toda la audiencia, pues esta noticia que comenzamos a difundir la semana pasada y que muy amablemente nos permite pues compartir nuevamente con algunos niveles mayores tal vez de detalle de qué se trata. Esto ha sido sumamente novedoso. Ya esta era una conversación que se venía dando desde hace años. ¿Qué iba a pasar con las personas que ya tenían más de 40, 44 años en el momento que se empezó la cotización? Y además las personas con enfermedades terminales que por razones muy evidentes no cumplirán el tiempo ni la cantidad de cotizaciones precisas o precisadas para empezar a recibir los beneficios de la seguridad social. ¿Cómo surge tomar esta decisión? Bueno, lo primero que hay que señalar, creo que es evidente, pero es bueno recordarlo, que los sistemas de todos los países, en el caso nuestro no es la excepción, los sistemas de seguridad social son sistemas con importantes niveles de complejidad, porque hay 4 pilares fundamentales, que es el pilar de la salud, el pilar de los riesgos laborales, el pilar de las pensiones y el pilar de los subsidios, particularmente enfermedad común, lactancia, maternidad. Entonces, esas protecciones en esos 4 pilares de la seguridad social tienen diferentes componentes. Por eso es que la relación laboral es el punto de partida para la cotización a la seguridad social y es por eso en todos los países, incluyendo la República Dominicana, pues es el Ministerio de Trabajo quien preside los organismos de seguridad social. En el caso puntual de la resolución que el Consejo Nacional de la Seguridad Social logramos emitir la semana pasada, pues efectivamente, como señalas, ha sido elementos de mejoras. El sistema de seguridad social tiene unos principios. Entre esos principios se encuentra el de la universalidad, es decir, el objetivo de lograr que la mayoría o la totalidad, la universalidad de la población de la República Dominicana pueda disfrutar de los beneficios de la protección de la seguridad social. Pero los retos de los sistemas de seguridad social tienen que ver, por un lado, con los objetivos que persiguen y el financiamiento del que disponen. En el caso de la República Dominicana, cerca del 50% del empleo es formal, lo mismo que decir, cerca del 50% del empleo es informal. Sí. Entonces, cuando usted tiene un empleo informal, uno de los problemas que esto causa, en sentido general, es la no cotización a la seguridad social y el trabajador informal, entonces, no estar protegido con todos los impactos de la seguridad social. Puede tener una protección de salud bajo el régimen subsidiado, pero tal vez, o sin el tal vez, no tienen entonces el de riesgos laborales, la cotización para fines de pensión y los beneficios de los subsidios de enfermedad común, maternidad y lactancia. Dicho eso, nuestra ley de seguridad social ha cumplido ya 21 años y es una ley que tiene una serie de conquistas, pero también todavía tiene retos de aplicación de algunos dispositivos que la propia ley ordena, pero que todavía no se han podido materializar por muchísimas razones. En el ámbito de las pensiones, la ley estableció en el 2001, cuando se creó, una fecha de corte. ¿A qué yo me refiero cuando digo una fecha de corte? Una fecha de edad de que las personas, a partir de esa edad, se verificaba, evidenciaba que no iban a poder lograr durante un periodo de tiempo de aproximadamente 15 años
desde los 45 años hasta los 60, que es la edad general de jubilación o pensión para jubilación, por jubilación, 15 años, la cantidad de cotizaciones suficientes que le permitiesen tener una capitalización en su cuenta individual para recibir una pensión adecuada. Desde el principio, la ley previó eso y estableció que personas que tenían esa edad al momento de iniciar la ley o al momento de que la persona cotizare por primera vez al sistema, esa edad o más, pues iban a poder, llegados los 60 años, iban a poder requerir a su administradora de fondos de pensiones, su AFP, la entrega del dinero que el trabajador y su empleador habrían cotizado a esa cuenta de capitalización individual. Recuerda, Yulisa, que la cuenta de capitalización individual de fines pensionales tiene una composición de contribución de un 70-30. 70% lo pone el empleador, 30% lo pone el trabajador. Entonces, hasta la semana pasada, pues eso se había producido. Pero ¿qué sucede con personas que al momento de establecerse la ley le faltaban 2 meses, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, un día para tener esa edad? Era muy evidente un nivel de injusticia. Bueno, porque las fechas de corte son aleatorias, no obedecen a un criterio más allá del análisis general. Y se logran beneficios, pero personas se benefician y personas se perjudican. Como la ley establece esa edad, ¿qué fue lo que hicimos? Pues desde el sector gubernamental hicimos ciertos análisis y construimos algunas propuestas que llevamos al seno del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que, recuerda, es un espacio plural, en donde el sector gobierno tiene representación, sector empleador tiene representación, sector trabajador, pero además otros sectores como colegio médico, como microempresas, etc. ¿Cuál fue la base de la propuesta? Bueno, la ley dice tener 45 años. Y lo que vimos fue qué significa tener 45 años. Una persona, digamos, que celebra su nacimiento el día 15 de julio, por decir una fecha cualquiera, de 15 de julio de un año a 15 de julio del año siguiente, no hay un año. Hay un año y un día, 366 días. Esa persona celebra la fecha de su nacimiento el 15 de julio, pero su cumpleaños es el día anterior, 14 de julio. Haciendo una comparación similar, cuando usted tiene un niño, una niña que nace y hace 3 meses que nació, ese niño, esa niña, está viviendo su primer año. No ha completado el año de los 365 días, pero lo está cursando. Entonces, viendo eso, haciendo un análisis también comparado, existen criterios de qué es cierta edad. Y entonces, lo que coloquialmente entendemos, usted tiene 10 años, usted tiene 60 años, usted tiene 45 años, nos referimos usualmente a la fecha, el aniversario último de la celebración de su nacimiento. Pero cuando vemos, por ejemplo, en el mundo de los seguros, el concepto de edad actuarial, a fines del cálculo de riesgos, se estima, se asume que una persona que ya tenga la edad más 6 meses, a los fines de la naturaleza, se le calcula que tiene el año siguiente. Sí. Pero igual como existe esos 2 criterios, existe uno tercero, que es edad actuarial al próximo cumpleaños, que es, como decía en el ejemplo del niño de 3 meses, usted, cuando tiene 3 meses de haber nacido, usted no tiene 0 años, usted tiene un proceso de estar viviendo su primer año. Haciendo un símil con eso, dijimos, bueno, si la ley dice 45 años, las personas que habían celebrado su aniversario 44 de nacimiento ya estaban viviendo su año 45 y por lo tanto abrir esa puerta. ¿Qué significa eso? Eso significa que para ahora, el primer gran grupo
Eso representa cerca de 25.000 personas y sus familias, que en términos de recursos económicos representa más de 7.000 millones de pesos. Como usted sabe, esto no fue una imposición, esto fue una conversación, un diálogo, la voluntad del gobierno que preside nuestro presidente Luis Abinader de producir conquistas que mejoren la calidad de vida, pero al mismo tiempo sean un nivel de responsabilidad que permitan la sostenibilidad y las mejoras. Tengo que reconocer que tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores pues demostraron no solamente madurez, sino también la mejor de las disposiciones. Todos estuvieron de acuerdo. Sí, claro. Si no hubiesen estado de acuerdo, pues la resolución no hubiese sido posible. Pero no tuviste que convencer a nadie, no. El proceso de diálogo significa proceso de convencimiento. A veces el convencimiento, el diálogo trae mejoras. Tal vez las propuestas originales tenían algunas fallas que fueron mejoradas, sin duda es así. Lo que pasa es que no podemos pretender que lo que se produzca de cero desde el principio sea perfecto. Siempre es perfectible. Pero igual, si se espera lo perfectible, nunca va a llegar, porque nada es perfecto. Pero sí, quiero reconocer la correcta, madura, responsable disposición de los actores del diálogo social para que esto se materializara. Y esto, Yulisa, es una resolución que tiene el impacto que hemos señalado, pero en 22 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, y particularmente en la materia laboral, y cuando digo laboral incluyo la protección de la seguridad social, empleo, trabajo, seguridad social, hemos podido materializar soluciones en beneficio de la ciudadanía, especialmente de los trabajadores, en el concierto de voluntad del tripartismo. Nosotros estamos claros que el factor fundamental para haber materializado esto es la confianza que el presidente Luis Abinader transmite a la población, porque es una persona que ha trabajado, que ha desarrollado su presidencia con transparencia, con franqueza, con diálogo constante, con simpleza en cuanto a no estar con posturas grandilocuentes que en el pasado nos tenían acostumbrados otros gobernantes, y esto también ha permitido que los sectores de la sociedad depositen su confianza. Además del aspecto propiamente pensional que hemos señalado, de los 44 años que se consideran actualmente 45. El próximo cumpleaños 45, hay otros elementos, pero antes de eso usted me dirá, bueno, ¿y por qué no seguir bajando? Bueno, la ley establece 45. Hemos 45, hecho lo posible dentro de la ley. O sea, los que tenían 44 en el momento de empezar las cotizaciones, ¿es así? Así es. O sea que en este momento, ¿qué edad tienen esas 25.000 personas? Bueno, tienen más de 60. Tienen ya 60. Sí, porque tiene que cumplirse una serie de condiciones. Esa es la primera, cuando abrimos el concepto o el criterio, pero para poder ir a su administradora de fondos de pensiones y solicitarle, si así lo desea, una entrega del dinero que ha cotizado, tiene que cumplir otras condiciones, como es estar cesante. No tener trabajo. Porque es una pensión de jubilación. O sea, tener más de 60. Y haber cumplido 60. No tener trabajo, fundamentalmente. Y el tema que hemos estado conversando, de haber tenido la edad de 45 actuarialmente al momento de haber iniciado la cotización. Las cotizaciones. Con esos elementos, el afiliado va a poder decidir si quiere su entrega total o si quiere su entrega parcial. Ustedes se pueden preguntar, bien, ¿quién va a pedir su entrega parcial? Mucha gente puede pedir como una mensualidad. Parcial. Ellos pueden pedir una entrega o no, o se la dividen en cuánto. Como el afiliado. O sea, si decida. quiere una mensualidad, le dan una mensualidad. Como el afiliado decida. ¿Por qué? Porque los rendimientos de las inversiones de los fondos de las pensiones tienen una rentabilidad superior a los instrumentos de inversión que están disponibles para la generalidad de la población, por un factor fundamentalmente de volumen, ¿no? Entonces, si usted va a tomar X cantidad de dinero y buscar colocarlo en un certificado de inversión en un banco, como persona física usted, por ejemplo, usted no va a encontrar una tasa de rendimiento
como la encuentran los fondos de pensiones, porque al tener tantos recursos de los trabajadores, los rendimientos que se les ofrecen son mayores en beneficio de los trabajadores. Por lo tanto, el trabajador podrá decidir una entrega total de las cotizaciones a la fecha producidas o una entrega parcial según sea su preferencia y sus ventajas. Pero la resolución incluye 2 elementos adicionales de conquistas para los trabajadores. El segundo, que lo mencionaba antes del corte anterior, es que la ley establece que cuando una persona está sufriendo una enfermedad terminal, tiene derecho a requerirle a su administradora de fondos de pensiones, si así lo necesita, lo entiende y lo quiere, la entrega de los recursos que haya cotizado en su cuenta de capitalización individual. Igual, su totalidad o como prefiera. Okay. Pero debe ser una persona que esté sufriendo una enfermedad terminal, según lo que manda la ley. Sucede... Diagnosticada. Exactamente. Sucede que para evitar abusos tiene que tener un diagnóstico de las comisiones médicas, pero por disposición de la Organización Mundial de la Salud, la definición de una enfermedad terminal es una persona que tenga un pronóstico de vida de aproximadamente 6 meses. Por muchísimas razones, un médico no debe, tal vez, o no puede establecer en un pronóstico, a usted le quedan 2 meses, 7 meses, 3 meses, por muchísimas razones. Entonces la práctica ha sido pronóstico reservado. Pero por la normativa anterior a la semana pasada, cuando se completaba el expediente con una información de un médico con esta fraseología de pronóstico reservado, pues no cumplía los requerimientos normativos y por lo tanto había un tranque y muchas personas no podían recibir. Entonces lo que hemos hecho es abrir el campo, la flexibilización de la normativa, una interpretación más amplia para que o diga lo que dice la OMS que dice o también se acepte el pronóstico reservado, facilitando el acceso de las personas que están en esta lamentable condición para que puedan recibir los montos que han cotizado, independientemente de la edad que tenga la persona. Eso te iba a preguntar, que si no importaba la edad. No importa la edad, porque la condición fundamental en esos casos... Ni si tiene o no trabajo. Así es enfermedad terminal. Enfermedad terminal y así punto. Es. Y el tercer elemento que también logramos introducir en esta resolución, lo constituyó también un factor que la normativa anterior pues estaba limitando. Y es que hasta la semana pasada, una persona que recibía algún beneficio de la seguridad social y entonces llegaba a su edad de retiro. Pensión, de retiro por jubilación. ¿Qué es cuál? La edad 60. 60. En República Dominicana la edad para el retiro son 60 años. Esa es la principal. La legal. Hay algunos eventos de excepción, particular, 57 en algún caso, 63 en otro, pero la regla general es 60, así es. 60. Y el mayor 65. No, eso es para el mecanismo de reparto, no de capitalización individual. Pero ahí voy. Entonces, habían personas que cuando llegaban a su edad de retiro de 60 años, antes de llegar a esa edad estaban recibiendo algún beneficio del sistema dominicano de la seguridad social y cuando llegaban a esa edad le decían por la normativa anterior, no, usted tiene que elegir o un beneficio u otro beneficio. Y se veía el ciudadano, el trabajador, en una encrucijada, una disyuntiva hasta injusto en algunos casos. Para ponerlo de manera de ejemplo. Imagínate, Yulisa, un trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo a los 50 años de edad, por ejemplo, que le haya causado una situación de imposibilidad material de seguir trabajando. Probablemente ese trabajador cumpla las condiciones para recibir una pensión por discapacidad. Esta pensión por discapacidad en base al seguro de riesgos laborales, que no es de pensión, sino de riesgos laborales. Pues bien, 10 años después la persona cumple 60 años. Y al llegar a 60 años esa persona se veía imposibilitado de recibir
La pensión por discapacidad de riesgos laborales y la pensión de jubilación por edad. Y No tenía que cumplía elegir. ninguna de las dos. No. O solo podía elegir una sola. Tenía que elegir una sola. Bueno, eso lo cambiamos. ¿Cómo va a ser El diálogo social ahora produjo esa resolución y ahora no tiene que elegir una u otra, puede recibir ambas. Puede recibir ambas. Puede recibir ambas y si hay una tercera que tiene derecho a recibir, también la puede recibir. Es decir, son pasos de avance. Sí. Usted me dirá, tal vez, bueno, pero quedan muchos temas pendientes. Sí, sin Pero duda. hay que comenzar por algo. Tenemos que avanzar. Y me parece que este caso, además de ser significativo, tiene otro elemento, y es que el año que viene habrán personas que el año que viene cumplirán 60, así que cuando comenzaron a cotizar tenían 44 o 45 actuarial. Sí. Es decir, ese universo de 25.000 personas al año siguiente va a ampliarse y al subsiguiente va a ser aún mayor. Es decir, que el universo de beneficiarios y la cantidad total que esto significa en recursos va a seguir aumentando a medida que las personas sigan cumpliendo esas Cuéntame una cantidades. cosa, Luis Miguel. ¿Ya hay personas que han solicitado el retiro de la pensión después de que hicieron el anuncio o todavía? Bueno, la propia resolución establece un plazo, le otorga un plazo a la Tesorería de la Seguridad Social, así como a la Superintendencia de Pensiones, de 45 días. ¿A partir de la emisión de la resolución? Exactamente. Okay. Es decir, hace una semana, ya van más de 5, para que éstas produzcan los mecanismos de operativización necesarios para que esto pues pueda operativizarse. Ya tanto la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, la DIDA, ha estado recibiendo y educando a los afiliados. Igualmente, la Superintendencia de Pensiones ya notificó a sus regulados, es decir, a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFPs, las medidas que éstas tienen que tomar para acercarse al afiliado de manera activa, contactarles, no esperar recibir el requerimiento, sino informarle a la ciudadanía: señor afiliado, señora afiliada, usted es potencialmente beneficiaria de estas nuevas medidas por estas y estas condiciones. Por ejemplo, entonces, la idea es justamente que vencido este plazo, a más tardar, pues la población pueda recibir esto. O sea, que a partir de 40 días pueden empezar a solicitar sus pensiones Así por es. cualquiera de las dos circunstancias. Así es, así es. Esto es una excelente noticia. Eso entendemos nosotros, y cuando usted ata esto a los elementos que en ámbito salarial, en ámbito de aumento de cobertura de la seguridad social, en el ámbito de salud, como fue por ejemplo hace algunos meses atrás, cuando logramos la inclusión de la cobertura de la seguridad social de la reconstrucción mamaria por personas que hayan sufrido de cáncer, cáncer de seno, así como la posibilidad de realizarse la mastectomía profiláctica preventiva, así como también la atención integral al trasplante renal. Todas estas cosas no son al azar. Todas estas cosas obedecen a una visión clara que el presidente de la República ha planteado y que a nosotros desde el Ministerio de Trabajo nos ha correspondido accionar, producir, materializar, y es la mejora de las condiciones materiales de vida de los dominicanos, garantizando un diálogo social fortalecido, con la confianza que los resultados mismos deben producir, y con ello pues darnos cuenta que la construcción de soluciones no puede endiligársele únicamente a un sector o a otro sector, es responsabilidad de todos. Pero claro, a diferencia de lo que fue el pasado, este gobierno sí asume su responsabilidad de liderazgo en la producción de estos resultados. No puede mirar para atrás, acuérdese, ministro. No mire para atrás. No mire para atrás. Gracias a Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, que ha venido a darnos unas buenas noticias. Dentro de 40 días, usted sea por enfermedad terminal o porque ya tenga más de 60 años y tenga todas sus cotizaciones ahí, puede empezar a retirar el dinero que tiene ahorrado en la seguridad social. Y haber entrado con 44 años. Haber entrado con 44, casi 45, dice Luis Miguel de Camps. Gracias, ministro. Gracias. Qué gusto a usted, tenerte doctora. aquí esta noche. Para mí un placer.